¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su curso Lo que no te contaron de Jesús. Mi nombre es Genaro Rocha, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes una vez más para llevarles hasta ustedes su clase número 8, los años de la adolescencia, de este interesantísimo curso que se llama Lo que no te contaron de Jesús. Quiero darles mi más profundo agradecimiento, de verdad me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de estar ahí nuevamente hasta sus hogares, su lugar de trabajo, su oficina, su taller, donde ustedes se encuentren. Gracias, muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes una vez más para llevarles esta clase número 8 que se llama Los años de la adolescencia. Y el objetivo de esta clase es que ustedes como alumnos comprendan, tras haber saboreado así la experiencia efectiva de vivir estos años de adolescencia en un mundo acosado por el mal y perturbado por el pecado, el Hijo del Hombre cómo llegó a poseer un conocimiento pleno de la experiencia que vive la juventud de todos los dominios de nuestro universo que se llama Nevadón, y cómo es que todavía hasta la actualidad se sigue viviendo exactamente lo mismo. Pero bueno, pues vámonos a nuestro curso. Vamos a iniciar nuestro curso. Y pues a mí en lo particular me da mucho gusto de verdad estarles llevando a ustedes este curso que hoy toca los años de la adolescencia. Al empezar los años de su adolescencia, Jesús se encontró como jefe y único sostén de una familia muy numerosa. Muy numerosa. Pocos años después de la muerte de su padre, habían perdido todas sus propiedades. Todo se había ido. A medida que pasaba el tiempo, se volvió cada vez más consciente de su preexistencia. Al mismo tiempo empezó a comprender más plenamente que estaba presente en la tierra y en la carne con la finalidad expresa de revelar a su Padre paradisiaco a los hijos de los hombres. Ustedes recordarán cómo cuando todavía estaba vivo José, el padre físico de Jesús, pues la cuestión económica estaba cubierta. Pero como después de su fallecimiento a causa de un accidente, Herodes les negó el pago de todo lo que se le adeudaba a José. Y pues ahí fue donde se puede decir la puerca torció el rabo, porque la fortuna que tenía José estaba invertida precisamente en todas las modificaciones que se le estaban haciendo al palacio de Herodes. Y como para cuando tuvo el accidente José y que desgraciadamente falleció, pues ya las obras estaban casi terminadas, y entonces pues ya José estaba a punto de cobrar. Estaba a punto de cobrar, y pues obviamente no solamente iba a recuperar toda la inversión que tenía ahí, sino que iba a cobrar pues mucho más dinero de lo que ustedes se puedan imaginar, porque las obras que se le hicieron al palacio de Herodes todavía, inclusive hoy en día, siguen siendo de lo más increíblemente admirado que pudo haber habido en aquel entonces, porque el palacio de Herodes era casi tan lujoso como los palacios que tenían los césares en Roma. Recuerden que esa era la época en la que vivía Jesús. Entonces, lo que había hecho José, ¿sí?, ese humilde carpinterito, supuestamente que según la gran tradición hacía mesitas y sillitas, pues no, señores. José, con todo ese equipo de trabajo, le había hecho pero muchísima actualización, tanto de albañilería como de mampostería y pinturas y acabados y trabajos en oro a la fachada
del palacio de Herodes. Y ese trabajo no se le pagó. Y ahí se quedó la gran fortuna que tenía José, porque la había utilizado para invertir en estas obras, sobre la idea de que al finalizar todos los trabajos, Herodes le iba a pagar una muy buena lana a José y recuperaría no solamente su inversión, sino de que tendría muy buena utilidad. ¿Se dan ustedes cuenta cómo Jesús en su momento fue víctima precisamente del sistema esclavizante que existe en nuestro planeta para poder sobrevivir? ¿Cómo fue víctima precisamente de aquellos que saben, tienen las artimañas para poder mover el sistema financiero y económico a su favor? Y cómo Jesús no pudo, por más que es hijo de Dios Padre, ¿sí? No pudo evitar ir a la quiebra y vivir en la pobreza. ¿Se dan ustedes cuenta? Bueno, ningún adolescente que haya vivido o que pueda vivir alguna vez en este mundo o en cualquier otro mundo que esté bajo el mismo sistema como el que tenemos aquí, ha tenido ni tendrá nunca que resolver problemas más graves o desenredar dificultades más complicadas que las que vivió Jesús en aquel entonces. Ningún joven de nuestro planeta tendrá nunca que pasar por unos conflictos más probatorios o por unas situaciones más penosas que las que vivió Jesús mismo y que tuvo que soportar durante el largo periodo comprendido entre sus 15 y sus 20 años de edad. Vivió Jesús todo un padecimiento, toda una tortuosa vida de los 30 años en adelante, ¿sí? Pero lo que él vivió durante esta etapa de los 15 a 20 años, con excepción de que no recibió una agresión física como la que recibió después de los 30 años, cuando hizo todo su calvario, ¿sí? Con excepción de eso, Jesús vivió exactamente lo mismo y todo este periodo fue el que lo preparó y lo hizo tomar conciencia de a qué cosa era a lo que se iba a enfrentar. Tras haber saboreado así la experiencia efectiva, como lo dije al inicio de la clase, de vivir estos años de adolescencia en un mundo acosado por el mal y perturbado por el pecado, el Hijo del Hombre llegó a poseer un conocimiento pleno de la experiencia que vive la juventud de todos los dominios de nuestro planeta. Así se convirtió para siempre en el refugio comprensivo de los adolescentes angustiados y todos perplejos de todos los tiempos en todos los rincones de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque Jesús vivió exactamente lo mismo que han vivido todos los jóvenes de nuestro planeta. Trátese de la sociedad a la que pertenezcan, no importa, todos viven exactamente lo mismo. Y sobre todo en la actualidad, donde la esclavitud está disfrazada totalmente, ¿sí?, de un comercialismo como el que estamos viviendo. Entonces, así se convirtió para siempre en ese refugio. De manera lenta pero segura y por medio de la experiencia activa y efectiva, este Hijo Divino va ganando el derecho de convertirse en el soberano del universo, en el gobernante supremo e incontestable de todas las inteligencias creadas en todos los mundos de nuestro universo.
en el refugio comprensivo de los seres de todos los tiempos, cualquiera que sea el grado de sus dones y experiencias personales, porque todas las encarnaciones de Jesús que tuvo en todos los demás planetas donde Él gobierna, dentro de nuestro universo que se llama Nedabadón, ¿sí? En ningún otro planeta se vive lo que se vive en este, dentro del ámbito y nivel de angustia, desesperación y abandono, como en el que nos sometemos nosotros, tratando de aprender todas estas experiencias que nosotros venimos a conocer durante nuestras encarnaciones aquí, porque no hay una escuela más rígida y más tortuosa que la que tiene este planeta. Y Jesús quiso conocer de propia mano lo que aquí se aprende para tratar de entender por qué el ser humano de este planeta ha sido tan increíblemente difícil que lo acepte. Vamos con el 16º año de su edad, que lo vivió en el año 10 de nuestra era. Recuerden que Jesús nació antes de lo que se tiene calculado y no nació en la fecha que se dice que fue un 25 de diciembre. Para nada. Recuerden eso. Nunca lo olviden. Nunca lo olviden. El Hijo encarnado pasó por la infancia y experimentó una niñez exenta de acontecimientos notables. Luego emergió de la penosa y probatoria etapa de la transición entre la infancia y la juventud. Se convirtió en el Jesús adolescente. En este año alcanzó su máxima estatura física. Era un joven viril y bien parecido. Y he de decirles, Jesús, al no tener dentro de su genética en realidad los genes de José físicamente hablando, sino de contener su genética propia, porque recuerden que él fue un implante dentro del útero virgen de María. Entonces, José, al no ser producto de un ser humano como José, que pertenecía no a la raza judía, sino a los gnósticos, igual que María, aún los gnósticos, igual que todos los hebreos, tenían en promedio una estatura de 1,60. Y Jesús, a la edad de 16 años, alcanzó la estatura máxima que llegó a medir. Jesús, de acuerdo, inclusive y comprobado en la imagen que nos quedó en la sínode, en el manto de Turín, ¿sí? Que ahí es donde está reflejado, que ahí es donde está plasmado todo el cuerpo completo de Jesús, cuando lo bajaron del crucifijo y lo llevaron a la tumba que correspondía a José de Arimatea. Bueno, en la síndone quedó plasmado que Jesús tenía una estatura total de 1,83. 1,83. Esa es una estatura promedio en la actualidad de muchísimas poblaciones en muchas partes del mundo. Pero en aquel entonces, ahora sí ya estoy como dicen los domingos en la misa, en aquel entonces Jesús, teniendo 1,83 de estatura, era un verdadero gigante en medio de la población correspondiente hebrea,
porque la estatura promedio de los hebreos era de 1,60, o sea, Jesús medía 23 centímetros más arriba que los más altos de los hebreos. Los hebreos lo veían como un verdadero fenómeno porque tenían que voltear a fuerza hacia arriba. Casi no había gente de su propio pueblo que tuviera la estatura de Jesús. Todos los evangelistas, todos los que siguieron a Jesús, su grupo selecto de evangelistas, tenía un promedio de estatura de 1,65. Y aunque ustedes no lo crean, el más alto de todos, después de Jesús, era precisamente Judas Iscariote, que medía 1,70. Y aparentemente Judas Iscariote, aunque sabemos y lo hemos venido diciendo, Judas Iscariote estuvo junto a Jesús casi toda su vida, desde la niñez. Y aunque supuestamente Judas Iscariote, cada vez que Jesús andaba aquí, allá o acullá, lo acompañaba y le funcionaba casi de guardaespaldas, ¿sí? Judas Iscariote, a pesar de ser musculoso y bien templado, porque él era celote, o sea, los supuestos guerreros hebreos, los de la raza guerrera de los judíos, pues Judas Iscariote era musculoso, era, como decimos aquí en México, era bien bragao. Pues aún así, al lado de Jesús, Judas Iscariote terminó viéndose enano. Bueno, no enano, sino más chaparro. Entonces Jesús sobresalía de la estatura promedio de los judíos, que era de 1,60. Y todo el mundo lo veía con respeto, porque aparte Jesús era musculoso. Jesús no tenía un cuerpo blandengue. Jesús era musculoso, desde chico era musculoso. Lo hemos mencionado, que Jesús hacía muchísimo ejercicio. ¿Ustedes se imaginan que Jesús hubiese soportado lo que soportó si él no hubiese sido de un cuerpo que verdaderamente iba a soportar lo que pasó después de los 30 años? Bueno, pues Jesús desde joven era alto, era fornido, musculoso, pero aparte, y esto no es una idea así que estemos diciendo, ay, ¿de dónde sacó este retrato? No, esto es una interpretación que se encontró, aquí se ve muy bien definida, ¿no? Pero esto es una idea que se encontró de lo que era Jesús de joven, ¿sí? En los manuscritos, ¿sí? Junto con los manuscritos del Mar Muerto, los rollos del Qumrán. Este era el rostro que ellos decían que correspondía al maestro de la ley. El maestro de la ley. Así le llamaban ellos, el maestro de la ley. Bueno, entonces, alcanzó esta estatura. A medida que pasaba el tiempo, su mamá, María, sus hermanos y hermanas tenían más dificultades para entenderlo. Tropezaban con lo que decía e interpretaban mal sus acciones. Todos eran incapaces de entender la vida de su hermano mayor, porque su madre les había dado a entender que estaba destinado a ser el libertador del pueblo judío. Después de haber recibido estas insinuaciones de María como secretos de familia, imagínense la confusión cuando Jesús desmentía francamente todas estas ideas e intenciones, porque él contestaba como muchos contestamos: madre, ¿de dónde te sacas esa idea? O sea, hey, madre, quítate esa idea de la cabeza. ¿Quién te lo ha metido? ¿Por qué? Porque Jesús obviamente pretendía que lo que él iba a hacer se mantuviera en el más absoluto de los secretos. Entonces, cualquier mención que hacía María acerca de que Jesús era el Mesías,
él se encargaba abiertamente de desmentirlo, y las acciones que llevaba a cabo, pues obviamente a los ojos de los hermanos que sabían por boca de María que él era el Mesías, pues obviamente Jesús con sus acciones, muchas ocasiones inclusive hasta de ira, porque las cosas no funcionaban, porque era mucho el entretenimiento que él tenía que hacer trabajando para sostener a toda la familia, pues le quitaba la posibilidad de hacer las cosas de su padre. Y no me refiero a José, me refiero a Dios. Cuando él tuvo las pláticas dentro del templo, y que lo encontró María y le dijo: hijo, es que ¿por qué te has quedado? Madre, es que no te das cuenta que a lo que he venido es a hacer las cosas de mi padre. He venido a atender sus asuntos. María, desconcertada, nada más lo veía y trataba de entender a qué es a lo que se refería. Porque hay que hacer una pequeña... una pequeña, ¿cómo les diré? Un pequeño señalamiento aquí. El cuerpo que eligió María para encarnarse y el tipo de mentalidad que se asignó en sí, y hay que decirlo así abiertamente y sin ofender, el cuerpo de María y el tipo de mentalidad que tenía era muy inferior al de sus encarnaciones anteriores, y sobre todo cuando fue Isis. Porque recuerden ustedes que María, a final de cuentas, es y fue la última encarnación de Isis, la esposa de Osiris, madre de Horus, y que se conservó encarnación tras encarnación, una y otra vez, hasta que se encarnó como a María, en la más absoluta de las purezas, encarnando de vírgenes y vírgenes y vírgenes, porque así fue el proceso, cosa que los cristianos de ninguna índole han podido entender cómo fue posible que María haya nacido de otra virgen, ¿sí?, como fue su madre, y a su vez ella de otra virgen, y a su vez esa de otra, y otra, y otra, y así hasta llegar a las épocas en las cuales se hizo todo este proyecto, ¿sí? Isis accedió a convertirse precisamente en el cuerpo o en el ser que iba a traer al dueño de este universo a encarnarse aquí en nuestro planeta. Recuerden que inclusive Isis, como tal, ni siquiera fue la primera encarnación de este ser en un cuerpo de mujer, porque Isis en sí era un cuerpo que se había venido regenerando y se había conservado puro desde el inicio de la raza humana como tal, porque Isis es la madre de la raza humana, porque Isis, recuerden, fue Anunnaki, y ella fue Nemrod, que fue la que ofreció su cuerpo para poder generar al primer ser humano con la genética que se necesitaba, y eso fue hace más de 500.000 de años. O sea que todos nosotros como seres humanos descendemos del ser que originalmente produjo ella como primer ser humano, con la genética que iba a corresponder al ser humano hace 500.000 de años. Nemrod, al transcurrir de los siglos y miles de años, se convirtió en Isis. Y después, al transcurrir de muchos más miles de años, llegó precisamente a lo que fue el cuerpo de María, que estaba totalmente preparado, genéticamente preparado para soportar la vibración
energética de un cuerpo puro como fue el de Jesús. Así es que se pueden ustedes imaginar todo lo que tuvo que soportar María como tal desde hace 500,000 de años, cuidándose una y otra y otra y otra y otra vez para poder cumplir con esta misión. ¿Se pueden ustedes imaginar? Pero aún así el cuerpo correspondiente a la encarnación como María no fue un cuerpo, digamos, superdotado. Genéticamente era puro, limpio, sí, preparado genéticamente para soportar la vibración energética de Jesús, pero el cuerpo y la mente que correspondió en esta encarnación era de una persona, una mujer que no podía terminar de entender a qué vino Jesús. ¿Y por qué venía Jesús? O sea, ella lo seguía viendo desde el punto de vista divino, nada más el hecho de que Jesús iba a ser el Mesías que iba a liberar al pueblo judío. ¿De qué? De la opresión que tenía de parte de los conquistadores romanos y de toda la opresión que había sufrido el pueblo judío de los miles de años que ya tenía. Porque recordarán ustedes que hace unas semanas el pueblo judío acaba de celebrar el año 5000 no sé qué, y eso quiere decir que para cuando vino Jesús estaban en el año 3000 y fracción, ¿sí? No recuerdo bien, por eso no lo digo así abiertamente, pero se pueden ustedes imaginar. O sea, 3000 años antes de la llegada de Jesús fue cuando Abraham había generado al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. 3000 años antes de Jesús, eso quiere decir que si hace 5000 años aparecieron los judíos como tal, ¿sí? Bueno, pues ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? O sea, pues esa historia ya es muy reciente. Para todos los miles de años que tuvo que afrontar las distintas encarnaciones de María. Y que María, siendo la última encarnación de Isis, o de Nemrod, como le gusten ustedes llamar, pues vino a dar al traste precisamente con el hecho de que escogió un cuerpo, pues preparado genéticamente, pero mentalmente débil, porque no podía entender a qué vino Jesús, y ella lo proclamaba como el Mesías. Sí, pero el Mesías que venía a liberar nada más al pueblo judío, y no, la liberación era para todos, y no física, ni económicamente, sino una liberación mental, espiritual. Esa era la liberación. Pero bueno, no adelantemos vísperas. ¿Cómo entendió esto Jesús? Entonces, durante todo este año Jesús no pudo separarse de su banco de carpinterito. Ahí sí, para que vean, afortunadamente tenía mucho trabajo y le caía una buena lana de todo lo que hacía como carpintero, ahí sí como carpintero. Y lo realizaba de una manera tan superior que nunca se encontraba en paro, aunque la faena escaseara por aquella región. O sea, a Jesús nunca le faltaba el trabajo. A veces tenía tanto que hacer que Santiago lo ayudaba. A finales de ese año tenía casi decidido que, después de haber criado a los suyos y de verlos casados, emprendería su trabajo público como maestro de la verdad y revelador del Padre Celestial para el mundo. Sabía que no se convertiría en el Mesías judío esperado y llegó a la conclusión de que era prácticamente inútil discutir esos asuntos con su madre. Decidió permitirle que siguiera manteniendo todas las ilusiones que quisiera, puesto que todo lo que él había dicho en el pasado había hecho poca o ninguna mella en ella. Recordaba que su padre nunca había podido decir algo que le hiciera cambiar de opinión. O sea, era una mujer bastante terca. A pesar de este año, habló cada vez menos con su madre o con otras personas sobre estos problemas. Su misión era tan especial que nadie en el mundo podía darle consejos para realizarla.
A pesar de su juventud, era un verdadero padre de familia. Pasaba todas las horas que podía con los pequeños y estos lo amaban sinceramente. Su madre sufría al verlo trabajar tan duramente. Le apenaba que estuviera día tras día atado al banco de carpintero para ganar la vida de la familia, en lugar de estar en Jerusalén estudiando con los rabinos, tal como habían planeado con tanto cariño tanto José como María, y aunque María no podía comprender muchas de las cosas de su hijo, lo amaba de verdad. Lo que más apreciaba era la buena voluntad con que asumía la responsabilidad del hogar. Véanlo ustedes, esta interpretación es de las pocas que hay, de las poquísimas que hay acerca de la juventud de Jesús. Y aquí, por ejemplo, pues están tratando de encontrar acerca de lo que él habla y no pudieron. Vean hasta cómo se rascan la cabeza, ¿sí? O sea, el que hizo esta pintura, yo no sé de dónde habrá sacado, pero esta era la edad que estoy reflejando aquí, de la que estoy hablando, ¿sí? Entonces, pues, así como, pues vamos, o sea, no. Uno de los sitios de Jesús, más bien uno de los tíos de Jesús, Simón, hermano de María, ya se había unido a este grupo y posteriormente llegó a convertirse en oficial de la sección Galilea. O sea, una vez que Jesús ya no estuvo, cuando pasaron los años, el tío de María se convirtió en uno de los jefes de expandir el evangelio sobre de todo el pueblo. Entonces, durante varios años se produjo cierto distanciamiento entre Jesús y el tío. Pero el alboroto se estaba fraguando en Nazaret. La actitud de Jesús en este asunto había dado como resultado la creación de una división entre los jóvenes judíos de la ciudad. Aproximadamente la mitad se había unido a la organización nacionalista y la otra mitad empezó a formar un grupo opuesto de patriotas más moderados y esperando que Jesús asumiera la dirección. Se quedaron asombrados cuando rehusó el honor que le ofrecían, alegando como excusa sus pesadas responsabilidades familiares, cosa que todos reconocían, sí. Pero la situación se complicó aún más cuando poco después que se presentó Isaac, un judío rico por prestamista de los gentiles, que propuso mantener a la familia de Jesús si éste abandonaba sus herramientas de trabajo y asumía la dirección de estos patriotas de Nazaret. ¿Saben quiénes eran esos patriotas? Pues eran precisamente los celotas. Los celotas. ¿Sí? Entonces, Santiago terminó ese año sus estudios en la escuela y empezó a trabajar a jornada completa en el taller de carpintería de la casa. Se había convertido en un obrero diestro con las herramientas y se hizo cargo de la fabricación de los yugos y arados, mientras que Jesús empezó a hacer más trabajos delicados de ebanistería y determinación de interiores. Durante este año Jesús progresó mucho en la organización de su mente. Gradualmente había conciliado su naturaleza divina con su naturaleza humana y efectuó toda esta organización intelectual con la fuerza de sus propias decisiones y con la única ayuda de su monitor interno, o sea, de su guía espiritual. Un guía semejante al que llevan dentro de su mente todos los mortales normales, como ustedes, como yo, como todos los que vivimos en este planeta, en todos los mundos donde se ha donado un hijo de Dios, o sea, en todas partes donde se ha aparecido Jesús encarnándose para resolver los problemas de ese planeta. Hasta ahora no había sucedido nada sobrenatural en la carrera de este joven, excepto la visita de un mensajero enviado por su hermano mayor Emanuel, que se le apareció una vez durante la noche en Jerusalén. De ahí en fuera jamás vivió absolutamente nada de apariciones, consejos ni nada. Todo lo que desarrolló lo desarrolló por sí mismo. En el 18º año de vida, en el transcurso de este año, todas las propiedades de la familia, excepto la casa y el huerto, fueron liquidadas.
Se vendió la última parcela de una propiedad en Cafarnaúm, excepto una parte de otra propiedad que ya estaba hipotecada. Las ganancias se emplearon para pagar los impuestos, comprar algunas herramientas nuevas para Santiago y pagar una parte de la antigua tienda de reparaciones y abastecimientos de la familia, cercano a la parada de las caravanas. Jesús se proponía ahora comprar de nuevo esta tienda, pues Santiago ya tenía edad para trabajar en el taller y de la casa y ayudar a María en el hogar liberado. Las ganancias se emplearon para pagar impuestos, comprar algunas herramientas para Santiago y pagar una parte de la antigua tienda de reparaciones y abastecimientos de la familia cercana a la parada de las caravanas. Jesús se proponía ahora comprar de nuevo esa tienda para Santiago, que ya tenía edad suficiente para trabajar en el taller de la casa y ayudar a María en el hogar. Liberado por el momento de la presión financiera, Jesús decidió llevar a Santiago a la Pascua. Partieron para Jerusalén un día antes de estar solos y fueron por el camino de Samaria. Iban a pie y Jesús informó a Santiago sobre los lugares históricos que iban atravesando, cómo su padre lo había hecho con él 5 años antes en un viaje similar. Al pasar por Samaria, observaron muchos espectáculos extraños. Durante este viaje conversaron sobre muchos de sus problemas personales, familiares y nacionales. Santiago era un muchacho con fuertes tendencias religiosas y aunque no estaba plenamente de acuerdo con su madre sobre lo poco que conocía de los planes relacionados con la obra de la vida de Jesús, esperaba impacientemente el momento en que sería capaz de asumir la responsabilidad de la familia para que sobre el futuro con más profundidad de lo que nunca lo habían hecho antes. Jesús reflexionó mucho mientras atravesaban Samaria, específicamente en Betel, y cuando estuvieron bebiendo en el pozo de Jacob, examinó con su hermano las tradiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Preparó bien a Santiago para lo que iba a presenciar en Jerusalén, tratando así de atenuar una emoción semejante a la que él mismo había experimentado en su primera visita al templo. Pero Santiago no era tan sensible a algunos de estos espectáculos. Hizo comentarios sobre la manera superficial e indiferente con que algunos de los sacerdotes efectuaban sus deberes, pero en conjunto disfrutó enormemente de esta estancia en Jerusalén. Jesús llevó a Santiago a Betania para la cena pascual. Simón había fallecido y descansaba con sus antepasados, y Jesús ocupó el lugar de la cabeza de la familia para la Pascua, pues había traído del templo el cordero pascual. Después de la cena pascual, María se sentó a charlar con Santiago mientras que Marta, Lázaro y Jesús estuvieron hablando hasta muy entrada la noche. Al día siguiente asistieron a los oficios del templo y Santiago fue recibido en la comunidad de Israel. Aquella mañana, al detenerse en la cima del Olivete para mirar el templo, Santiago expresó su admiración mientras que Jesús contemplaba Jerusalén en silencio. Santiago no podía comprender el comportamiento de su hermano. Aquella noche regresaron de nuevo a Betania y al día siguiente habrían partido para su casa, pero Santiago insistía en volver a visitar el templo, explicando que quería escuchar a los maestros y aunque esto no era cierto, deseaba en secreto oír a Jesús participar en los debates cómo se lo había ido a contar a su madre. Así pues, fueron al templo y escucharon los debates, pero Jesús no hizo ninguna pregunta. Todo aquello parecía pueril e insignificante para esta mente de hombre y Dios en vías de despertarse.
Solo podía apiadarse de ellos. A Santiago le decepcionó que Jesús no dijera nada. A sus preguntas Jesús se limitó a contestar: mi hora aún no ha llegado. Al día siguiente emprendieron el viaje de vuelta por Jericó y el valle del Jordán. Jesús contó muchas cosas por el camino, entre ellas su primer viaje por esta carretera cuando tenía 13 años. Y a su regreso a Nazaret, Jesús empezó a trabajar en el viejo taller de reparaciones de la familia y se sintió muy contento de poder encontrarse a diario con tanta gente de todas partes del país y las comarcas circundantes. Jesús amaba realmente a la gente común y corriente. Cada mes pagaba la mensualidad de la compra del taller y con la ayuda de Santiago continuó manteniendo a la familia. Varias veces al año, cuando no había visitantes que lo hicieran, Jesús continuaba leyendo las escrituras del sábado en la sinagoga y muchas veces comentaba la lección, pero habitualmente seleccionaba los pasajes de tal manera que no necesitaban comentarios. Era tan hábil ordenando la lectura de los distintos pasajes que estos se iluminaban entre sí. Siempre que hacía buen tiempo, nunca dejaba de llevar a sus hermanos y hermanas a pasear por la naturaleza las tardes de los sábados. ¿Cómo era posible que en un momento dado utilizaran el sábado para ir a pasear? Esto, dentro de una familia ortodoxa judía, hubiese sido verdaderamente injustificable y una falta de respeto al Señor, porque el sábado es precisamente para resguardarse y descansar, como lo había hecho el Señor en el séptimo día. Por esta época, el chazán, o sea, se puede decir el chamán del templo, inauguró una tertulia de discusiones filosóficas para jóvenes. Estos se reunían en la casa de los diversos miembros y a menudo en la del chazán. Jesús llegó a ser un miembro eminente de este grupo. De esta manera pudo recobrar una parte del prestigio local que había perdido al producirse las recientes controversias nacionalistas. Su vida social, aunque restringida, no estaba descuidada por completo. Contaba con muy buenos amigos y fieles admiradores entre los jóvenes y las mujeres de Nazaret. En septiembre, Isabel y Juan vinieron a visitar a la familia de Nazaret. Juan, que había perdido a su padre, se proponía regresar a las colinas de Judea para dedicarse a la agricultura y a la cría de ovejas, a menos que Jesús le aconsejara quedarse en Nazaret para dedicarse a la carpintería o a cualquier otro oficio. Juan y su madre no sabían que la familia de Nazaret estaba prácticamente sin dinero. Cuanto más hablaban María e Isabel de sus hijos, más estaban convencidas de que sería bueno que los dos jóvenes trabajaran juntos y se vivieran con más frecuencia. Jesús y Juan tuvieron varias conversaciones a solas y hablaron de algunos asuntos muy íntimos y personales. Al concluir esta visita, los dos decidieron no volver a verse hasta que se encontraran en su ministerio público, después de que el Padre Celestial los hubiera llamado para cumplir con su misión. Juan se quedó enormemente impresionado por lo que vio en Nazaret y comprendió que debía regresar a su casa y trabajar para mantener a su madre. Se convenció de que participaría en la misión de la vida de Jesús, pero vio que Jesús iba a estar ocupado muchos años cuidando a su familia. Por eso estaba mucho más contento de regresar a su hogar, dedicarse a cuidar a su pequeña granja y atender las necesidades de su madre. Juan y Jesús no volvieron a verse. Nunca más, hasta el día en que el Hijo del Hombre se presentó para ser bautizado en el Jordán.
La tarde del sábado 3 de diciembre de ese año, la muerte golpeó por segunda vez a esta familia de Nazaret. El pequeño Amós, su hermano menor, murió después de una semana de enfermedad con fiebre alta. Después de atravesar este periodo doloroso con su hijo primogénito como único sostén, María reconoció finalmente y en todos los sentidos que Jesús era el verdadero jefe de la familia y era en verdad un jefe muy valioso. Durante 4 años su nivel de vida había declinado constantemente. Año tras año se sentían cada vez más atenazados por la pobreza. Hacia el final de este año se enfrentaron con una de las experiencias más difíciles de todas sus arduas luchas. Santiago todavía no había empezado a ganar mucho y los gastos de un entierro, sumados a todo lo demás, les hizo tambalearse. Pero Jesús se limitó a decir a su madre, ansiosa y afligida: Madre María, la tristeza no nos ayudará. Todos hacemos lo mejor que podemos y la sonrisa de mamá quizás podría inspirarnos para hacerlo aún mejor. Día tras día nos sentimos fortalecidos para estas tareas por nuestras esperanzas de disfrutar de tiempos mejores en el futuro. Su optimismo práctico y sólido era realmente contagioso. Todos los niños vivían en un ambiente donde se esperanzaba tiempos y cosas mejores. Esta valentía llena de esperanza contribuyó poderosamente a desarrollar en ellos unos caracteres fuertes y nobles a pesar de su pobreza deprimente. A principios de año Jesús había conseguido que su madre aceptara plenamente sus métodos para educar a los niños. La orden positiva de hacer el bien en lugar del antiguo método judío de prohibir hacer el mal, para lo cual precisamente aquí tenemos esa discusión. La orden positiva de hacer el bien en lugar del antiguo método judío de prohibir hacer el mal. En su casa y durante toda su carrera de enseñanza pública, Jesús utilizó invariablemente la fórmula de exhortación positiva. Siempre y en todas partes decía: harás esto, pero deberás hacer aquello. Nunca empleaba la manera negativa de enseñar, derivada de los antiguos tabús. Evitaba resaltar el mal prohibiéndolo, mientras que realzaba el bien ordenando su ejecución. En esta casa, la hora de la oración era el momento de debatir todos los asuntos relacionados con el bienestar de la familia. Jesús empezó a disciplinar sabiamente a sus hermanos y hermanas a una edad tan temprana que nunca tuvo necesidad de castigarlos mucho para conseguir su propia y sincera obediencia. La única excepción era Judá, a quien en diversas ocasiones Jesús estimó necesario imponer un castigo por sus infracciones a las reglas del hogar. En 3 ocasiones en que se juzgó oportuno castigar a Judá por haber violado deliberadamente las reglas de conducta de la familia y haberlo confesado, su castigo fue dictado por la decisión unánime de los niños mayores y aprobado por el mismo Judá antes de serle infligido. Aunque Jesús era muy metódico y sistemático en todo lo que hacía, había también en todas sus decisiones administrativas una elasticidad de interpretación refrescante y una adaptación individual que impresionaba enormemente a todos los niños por el espíritu de justicia con que actuaba su hermano y padre. Nunca castigó arbitrariamente a sus hermanos y hermanas. Esta justicia constante y esta consideración personal hicieron que Jesús fuese muy querido por toda la familia. Santiago y Simón crecieron tratando de seguir el método de Jesús.
consistente en aplacar a sus compañeros de juego belicosos y a veces enfurecidos mediante la persuasión y la no resistencia, y muchas veces lo consiguieron. Por el contrario, aunque José y Judá aceptaban estas enseñanzas, en el propio hogar se apresuraban a defenderse cuando eran agredidos por sus compañeros. Judá en particular era culpable de violar el espíritu de estas enseñanzas, pero la no resistencia no era una regla de la familia. No se imponía ningún castigo por violar las enseñanzas personales. Todos los niños en general, pero sobre todo las niñas, consultaban a Jesús acerca de sus adicciones o aficiones infantiles y confiaban en él como lo harían un padre cariñoso. A medida que crecía, Santiago se iba convirtiendo en un joven bien equilibrado y de buen carácter, pero no tenía tantas tendencias espirituales como Jesús. Era mucho mejor estudiante que José, y aunque era un buen trabajador, tenía aún menos tendencias espirituales. José era constante y no llegaba al nivel intelectual de los otros niños. Simón era un muchacho bien intencionado, pero demasiado soñador. Fue lento en establecerse en la vida y causó considerables inquietudes a Jesús y a María. Pero siempre fue un chico bueno y bien intencionado. Judá era un agitador. Tenía los ideales más elevados, pero poseía un temperamento inestable. Era tan decidido y dinámico como su madre, y más aún, pero carecía mucho del sentido común que ella tenía de la medida y de la discreción. Miriam era una hija bien equilibrada y sensata. Y aunque les pongo una imagen que aparentemente es actual con un Jesús espiritual aquí, esta imagen ya se daba desde aquel entonces. Con una aguda apreciación de las cosas nobles y espirituales, Marta pensaba y actuaba lentamente, pero era una chica muy eficiente y digna de confianza. La pequeña Ruth era la alegría de la casa. Aunque hablaba sin reflexionar, tenía un corazón de lo más sincero. Casi adoraba a su hermano mayor, y es decir, a su padre. Pero ellos no la mimaban. Era una niña hermosa, pero no tan bien parecida como Miriam, que era la belleza de la familia, sino de la ciudad inclusive. A medida que pasaba el tiempo, Jesús contribuyó mucho a liberalizar y modificar las enseñanzas y las prácticas de la familia relativas a la observancia del sábado y a otros muchos aspectos de la religión. María dio su sincera aprobación a todos los cambios, a todos estos cambios. Por esta época Jesús se había convertido en el jefe incontestable de la casa. Judá empezó a ir a la escuela este año, y Jesús se vio obligado a vender su arpa para costear los gastos. Así desapareció el último de sus placeres recreativos. Le gustaba mucho tocar el arpa. Cuando tenía mente cansada y el cuerpo fatigado, pero se consoló con la idea de que al menos el arpa no caería en manos del cobrador de impuestos. Aunque Jesús era pobre, su posición social en Nazaret no había disminuido en absoluto. Era uno de los jóvenes más destacados de la ciudad y muy considerado por la mayoría de las muchachas, puesto que Jesús era un espléndido ejemplar de madurez física e intelectual, y dada su reputación como guía espiritual, no es de extrañar que Rebeca, la hija mayor de Esdras, un rico merecedor y negociante de Nazaret, descubriera
que se estaba enamorando poco a poco de este hijo de José. Primero confió sus sentimientos a Miriam, la hermana de Jesús, y Miriam a su vez se lo comentó a su madre. María se alarmó muchísimo. ¿Estaba a punto de perder a su hijo que ahora era la cabeza indispensable de la familia? ¿Nunca se terminarían las dificultades? ¿Qué podría ocurrir después? Entonces se detuvo a meditar sobre el efecto que tendría el matrimonio sobre la futura carrera de Jesús. No muy a menudo, pero al menos de vez en cuando, recordaba el hecho de que Jesús era un hijo de la promesa. Después de discutir este asunto, María y Miriam decidieron hacer un esfuerzo para ponerle fin antes de que Jesús se enterara. Fueron a ver directamente a Rebeca, le expusieron toda la historia y le contaron francamente su creencia de que Jesús era un hijo del destino, que iba a convertirse en un gran guía religioso, tal vez en el Mesías. Rebeca escuchó atentamente, se quedó pasmada con el relato y estuvo más decidida que nunca a unir su destino con el de este hombre de su elección y compartir su carrera de dirigente. Discurría en su interior que un hombre así tendría aún más necesidad de una esposa fiel y eficiente. Interpretó los esfuerzos de María por disuadirla como una reacción natural ante el temor de perder al jefe y único sostén de su familia. Pero sabiendo que su padre aprobaba la atracción que sentía por el hijo del carpintero, suponía acertadamente que aquel proporcionaría con mucho gusto a la familia la renta suficiente con la que compensar ampliamente la pérdida de los ingresos de Jesús. Cuando su padre aceptó este proyecto, Rebeca mantuvo otras conversaciones con María y con Miriam, pero al no conseguir su apoyo, tuvo el atrevimiento de acudir directamente a Jesús. Lo hizo con la cooperación de su padre, que invitó a Jesús a su casa para la celebración del 17º cumpleaños de Rebeca. Jesús escuchó con atención y simpatía la narrativa de todo lo sucedido, pero por parte del padre de Rebeca y luego por ella misma. Contestó con amabilidad que nunca cantidad de dinero podría reemplazar la obligación personal de criar a la familia de su padre. Ay, pero bueno. Contestó con amabilidad que ninguna cantidad de dinero podría reemplazar su obligación personal. La lealtad a la propia carne y a la propia sangre. El padre de Rebeca se sintió profundamente conmovido por las palabras de devoción familiar de Jesús y se retiró de la entrevista. Su único comentario a su esposa María fue: no podemos tenerlo como hijo, es demasiado noble para nosotros. Entonces empezó la memorable conversación con Rebeca. Hasta ese momento de su vida, Jesús había hecho poca distinción en sus relaciones con los niños y las niñas, con los jóvenes y las muchachas. Su mente había estado demasiado ocupada con los problemas urgentes de los asuntos prácticos de este mundo y con la contemplación misteriosa de su posible carrera relacionada con los asuntos de su padre, como para haber considerado nunca seriamente la consumación del amor personal en el matrimonio humano, pero ahora se encontraba frente a otro de los problemas que cualquier ser humano corriente tenía que afrontar y resolver. En verdad, fue probado en todas las cosas igual que nosotros. Después de escuchar con atención, agradeció sinceramente a Rebeca la admiración que le expresaba y añadió: esto me alentará y me confortará todos los días de mi vida. Le explicó que no era libre de tener
con una mujer otras relaciones que las de simple consideración fraternal y la de la pura amistad. Precisó que su deber primero y supremo era criar a la familia de su padre, que no podía pensar en el matrimonio hasta que completara estas tareas, y entonces añadió: sí soy un hijo del destino, no debo asumir obligaciones para toda la vida hasta el momento en que mi destino se haga manifiesto. A Rebeca se le rompió el corazón, no quiso ser consolada y pidió insistentemente a su padre que se fueran a Nazaret, hasta que éste consintió finalmente en mudarse a Séfora. En los años que siguieron, Rebeca solo tuvo una respuesta para los numerosos hombres que le pidieron en matrimonio. Vivía con una sola finalidad: esperar la hora en que aquel que era para ella el hombre más grande que hubiera vivido nunca empezará su carrera como maestro de la verdad viviente. Lo siguió con devoción durante los años extraordinarios de su ministerio público. Estuvo presente, sin que Jesús lo advirtiera, el día que entró triunfalmente en Jerusalén y se hallaba entre las otras mujeres al lado de María. Aquella tarde fatídica y trágica en que el Hijo del Hombre fue suspendido en la cruz, porque para ella, como para innumerables mundos de arriba, Él era el único enteramente digno de ser amado y el más grande entre todos. Y así se llegó entonces su año 20, equivalente al 14 de nuestra era. La historia del amor de Rebeca por Jesús se murmuraba en Nazaret y posteriormente en Cafarnaum, de manera que, aunque en los años siguientes muchas mujeres amaron a Jesús como los hombres lo amaban, nunca más tuvo que rechazar la propuesta personal de la devoción de otra mujer de bien. A partir de este momento, el amor humano por Jesús tuvo más bien la naturaleza de una consideración respetuosa y adoradora. Hombres y mujeres lo amaban con devoción por lo que él era, sin menor matiz de satisfacción personal y sin el deseo de posesión afectiva. Pero durante muchos años, cada vez que se contaba la historia de la personalidad humana de Jesús, se mencionaba la devoción de Rebeca. Miriam, que conocía bien la historia de Rebeca y sabía cómo su hermano había renunciado incluso al amor de una hermosa doncella, sin percibir el factor de la carrera futura que sería su destino, llegó a idealizar a Jesús y a amarlo con un afecto tierno y profundo, como padre y como hermano. Aunque difícilmente podían permitírselo, Jesús tenía un extraño deseo de ir a Jerusalén para la Pascua. Conociendo su reciente experiencia con Rebeca, su madre lo animó sabiamente a que hiciera el viaje, sin ser muy consciente de ello. Lo que Jesús más deseaba era tener la oportunidad de hablar con Lázaro y visitar a Marta y a María. Después de su propia familia, estas tres personas eran las que más él amaba. En este viaje a Jerusalén fue por el camino de Megiddo, Antípatris y Lida, recorriendo en parte la misma ruta que atravesó cuando fue traído a Nazaret a su regreso de Egipto. Empleó 4 días para llegar a la Pascua y reflexionó mucho sobre los acontecimientos del pasado que se habían producido en Megiddo y sus alrededores, el campo de batalla internacional de Palestina. Jesús atravesó Jerusalén deteniéndose solamente para contemplar el templo y las multitudes de visitantes. Sentía una extraña y creciente aversión por ese templo construido por Herodes con sus sacerdotes elegidos por razones políticas, por lo que ustedes ya saben, porque ese palacio, entre comillas, construido por Herodes, había sido construido por José y que nunca se le pagó. Lo que deseaba por encima de todo era ver a Lázaro, Marta y María. Lázaro tenía la misma edad que Jesús y ahora era la cabeza de la familia. En el momento de esta visita, la madre de Lázaro había fallecido también.
Marta era poco más de un año mayor que Jesús, mientras que María era 2 años más joven que él. Y Jesús era el ideal que los tres idolatraban. Durante esta visita se produjo una de las manifestaciones periódicas de rebelión contra la tradición, la expresión de un resentimiento contra aquellas prácticas ceremoniales que Jesús consideraba que representaban falsamente a su Padre Celestial. Al no saber que Jesús iba a venir, Lázaro se había preparado para celebrar la Pascua con unos amigos en un pueblo vecino. Jesús proponía ahora que se celebrara la fiesta allí donde estaban en la casa de Lázaro, pero dijo Lázaro, no tenemos cordero pascual. Entonces Jesús emprendió una disertación prolongada y convincente para mostrar que el Padre Celestial no se interesaba realmente por aquellos rituales infantiles y desprovistos de sentido. Después de una oración ferviente y solemne, se levantaron y Jesús dijo, dejen que las mentes infantiles e ignorantes de mi pueblo sirvan a su Dios como Moisés ordenó. Es mejor que lo hagan, pero nosotros, que hemos sido la luz de la vida, dejemos que acercarnos a nuestro Padre a través de las tinieblas de la muerte, seamos libres al conocer la verdad del amor eterno de nuestro Padre. Aquella tarde, a la hora del crepúsculo, los cuatro se sentaron y participaron en la primera fiesta de la Pascua, que unos judíos piadosos hubieran celebrado nunca sin cordero pascual. El pan ácimo y el vino habían sido preparados para esta Pascua. Y Jesús sirvió a sus compañeros estos símbolos, llamándolos el pan de la vida y el agua de la vida. Comieron en solemne conformidad con las enseñanzas que acababan de impartirse. Jesús adquirió la costumbre de practicar este rito sacramental en cada una de sus visitas posteriores a Betania. Cuando volvió a su casa, se lo comentó todo a su madre. Esta se escandalizó al principio, pero gradualmente fue aceptando, comprendiendo su punto de vista. Sin embargo, se sintió muy aliviada cuando Jesús le aseguró que tenía la intención de introducir en su familia esta nueva idea de la Pascua. Año tras año continuó comiendo la Pascua con los niños en el hogar, según la ley de Moisés. Fue durante este año cuando María tuvo una larga conversación con Jesús acerca del matrimonio. Familiares, Jesús le explicó que, puesto que el deber inmediato le impedía el matrimonio, había pensado poco en ese tema. Se expresó como dudando de que llegara a casarse nunca. Dijo que todas estas cosas tenían que esperar mi hora, el momento en que el trabajo de mi padre tendrá que empezar. Habiendo decidido ya mentalmente que no iba a ser padre de hijos carnales, dedicó muy poco tiempo a pensar en el tema del matrimonio humano. Este año reemprendió, la tarea de unir más su naturaleza humana y su naturaleza divina en una individualidad humana sencilla y eficaz. Su estado moral y su comprensión espiritual continuaron creciendo, aunque todas sus propiedades de Nazaret, a excepción de su casa, se habían vendido, este año recibiendo una pequeña ayuda financiera por la venta de una participación en una propiedad de Cafarnaúm. Esto era lo último que quedaba de todos los bienes de José. Este trato inmobiliario en Cafarnaúm se efectuó con un constructor de barcas llamado Zebedeo. José terminó sus estudios este año en la escuela de la sinagoga y se preparó para empezar a trabajar con el pequeño barco del taller de carpintería, su domicilio. Aunque la herencia de su padre se había agotado, las perspectivas de salir de la pobreza habían mejorado porque ahora eran 3 los que trabajaban con regularidad. Jesús se hace hombre rápidamente, no simplemente un hombre joven, sino un adulto. Ha aprendido bien a llevar sus responsabilidades. Sabe cómo seguir adelante ante los contratiempos
y resiste con valentía cuando sus planes contrarían y sus proyectos se frustran temporalmente. Ha aprendido a ser equitativo y justo, incluso en presencia de la justicia. Está aprendiendo a ajustar sus ideales de vida espiritual con las exigencias prácticas de la existencia terrestre. Está aprendiendo a hacer planes para alcanzar una meta idealista. Superior y distante. Mientras trabajaba duramente con el fin de satisfacer las necesidades más cercanas e inmediatas. Está adquiriendo con firmeza el arte de ajustar sus aspiraciones a las exigencias convencionales de las circunstancias humanas. Casi ha dominado la técnica de utilizar la energía del impulso espiritual para mover el mecanismo de las realizaciones materiales. Aunque aprende lentamente a vivir la vida celestial mientras continúa con su existencia terrenal. Depende cada vez más de las directrices finales de su Padre Celestial, mientras que asume el papel paternal de orientar y dirigir a los niños de su familia terrestre. Se está volviendo experto en el arte de arrancar la victoria de las mismas garras de la derrota. Está aprendiendo a transformar las dificultades del tiempo en triunfos de la eternidad. Es decir, todas las dificultades que se le empezaron a presentar de un determinado tiempo en adelante, aprendió cómo derrotar, hacer planes y poder eliminar todo ese tipo de problemáticas. Así, a medida que pasan los años, este joven de Nazaret continúa experimentando la vida tal como se vive en la carne mortal, en los mundos del tiempo y del espacio, aún hoy en día. Vive en este planeta una vida completa, representativa y plena. Dejó este mundo conociendo bien la experiencia que sus criaturas, esta experiencia humana, que es propiedad eterna del soberano del universo. Estas experiencias que sus criaturas atraviesan durante los cortos y arduos años de su primera vida, la vida en la carne. Él es nuestro hermano comprensivo, nuestro amigo compasivo, nuestro soberano experimentado y nuestro Padre misericordioso. Siendo niño, acumuló un enorme conjunto de conocimientos. Cuando joven ordenó, clasificó y correlacionó esta información. Ahora, como hombre del mundo, empieza a organizar estas posiciones mentales con vistas a utilizarlas en su futura enseñanza, misterio y servicio para sus compañeros mortales de este mundo y de todas las demás esferas habitables de todo el universo de Nevadón. Nacido en el mundo como un niño del planeta, ha vivido su infancia, su vida infantil y ha pasado por las etapas sucesivas de la adolescencia y de la juventud temprana. Ahora se encuentra en el umbral de la plena edad adulta, con la rica experiencia de la vida humana, con la comprensión completa de la naturaleza humana y lleno de compasión por las flaquezas de la naturaleza humana. Se está volviendo experto en el arte divino de revelar su Padre paradisiaco a las criaturas mortales de todas las edades y de todas las etapas. Ahora, como un hombre en posesión de todas sus facultades, como un adulto del mundo, se prepara para continuar su misión suprema de revelar Dios a los hombres y de conducir a los hombres a Dios. Es increíble todas las vicisitudes que llegó a enfrentar Jesús dentro de su juventud. Y no se sorprendan de estar viendo estas imágenes donde aparentemente Jesús ya tiene la edad de cuando empezó a llevar a cabo su misión. No, lo que pasa es que Jesús empezó a tener la edad de una persona madura desde muy joven. Y como todos los hebreos, pues empezó a llevar la barba desde muy joven. Y como además, según parece ser,
que Jesús era pues de una barba bastante abundante, pues es precisamente por eso por lo cual Jesús utilizó barba desde muy joven y el resto de su vida, y nunca se la quitó. Porque además era raro ver a un hombre que hubiese tenido una barba como la que tenía y que se hubiese afeitado y que no le molestara para nada. Además, Jesús era una persona sumamente aseada, pulcra, no permitía para nada que, a pesar del tipo de trabajo que tenía, se presentara, pues, ¿cómo decirles?, fuera de tono en cualquier tipo de reunión, para nada. Por eso precisamente era una persona que, a pesar de que se dedicaba al taller, a hacer cosas que ya no correspondía a lo que era un ingeniero, un arquitecto, ¿sí? Bueno, pues al menos lo que él hacía ahí, en ese taller, aún siendo tan pequeño, era bastante, y entonces él tenía la oportunidad de tratar con todo tipo de personas. Entonces, al tratar con todo tipo de personas, obviamente él se hizo de unos hábitos también igual muy fuertes, de ser una persona sumamente pulcra, ¿sí? Y jamás se le vio desaliñado, jamás se le vio fuera de lugar. Así es que, si lo ven ustedes con barba en las imágenes que estoy presentando, él así era, ¿eh? Él así era. ¿Cómo poder eliminar un aspecto físico? Pues él así era. Bueno, la semana que entra continuaremos con esta historia que está increíble y cada vez estará más y más increíble. Gracias por estar aquí en este curso, Lo que no te contaron de Jesús. Gracias, nos estamos viendo la próxima. Tan tan.